Meanwhile, the House has blocked an impeachment attempt against President Trump. Lawmakers voted 237 to 140 yesterday to set aside the measure. The resolution came from Congressman Al Green, his second attempt this year. He accused Trump of threatening federal judges and denounced Trump's comments, criticizing members of Congress who called on service members to disobey what they called illegal orders. Hay momentos en los que el funcionamiento rutinario de las instituciones cambia de forma perceptible. Algunos episodios llaman la atención no por su desenlace inmediato, sino por la forma en que reposicionan los debates formales dentro del sistema político. Este es uno de esos casos. El 14 de diciembre de 2025, en el Pleno de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, se produjo un episodio lo suficientemente inusual como para ser percibido inmediatamente como una desviación del funcionamiento habitual de la Cámara. Durante una sesión programada para tratar asuntos legislativos ordinarios, el representante Al Green, demócrata de Texas, utilizó su tiempo de intervención en el Pleno para presentar una resolución que solicitaba la apertura de un nuevo proceso de destitución contra el presidente Donald Trump. La iniciativa no fue precedida por ningún anuncio de la dirección del partido. No surgió como resultado de un informe de comisión y tampoco estaba vinculada a un calendario previamente negociado entre los grupos parlamentarios. Se presentó de forma directa, en sesión abierta, ante un pleno repleto y bajo transmisión oficial, lo que le confería un peso institucional inmediato. El contenido de la intervención también se desvió del patrón esperado para ese momento legislativo. Green estructuró su discurso como una exposición sistemática de conductas presidenciales que, según su interpretación, sobrepasarían los límites constitucionales del cargo. Al hacerlo, conectó distintos episodios ocurridos a lo largo de los meses anteriores, incluyendo decisiones del Ejecutivo en el ámbito de la política exterior, conflictos con órganos de fiscalización interna y declaraciones públicas del presidente dirigidas a adversarios políticos. La presentación no se limitó a un argumento político genérico, sino que recurrió a fundamentos jurídicos específicos, citando disposiciones constitucionales y leyes federales que regulan el ejercicio del poder presidencial. Esta elección desplazó el tono del discurso hacia un registro más formal, acercándolo a una acusación institucional. La reacción en el Pleno fue inmediata y reveló el carácter atípico del momento. Los parlamentarios republicanos interrumpieron el orden previsto de los trabajos para articular una respuesta procedimental rápida, mientras que los demócratas comenzaron a manifestarse de forma más visible en las bancadas. Poco después de concluir el discurso, la dirección republicana activó el mecanismo de archivo por votación, un instrumento reglamentario que permite cerrar la tramitación de una propuesta sin que pase a ser analizada en comisiones o debates prolongados. El recurso a este expediente, aún durante la misma sesión, indicó la percepción de que la resolución podría generar efectos políticos relevantes si permanecía en circulación legislativa durante más tiempo. Sin embargo, antes de ser archivada formalmente, la propuesta fue sometida a una votación preliminar. En ese momento, 140 diputados demócratas votaron a favor de continuar con la resolución. El número no fue suficiente para alterar el resultado final, dado el control republicano de la Cámara, pero el registro de esos votos pasó a formar parte de las actas oficiales de la Cámara. Se trata de un dato objetivo y verificable, que marcó el episodio como algo más que una manifestación individual. La adhesión significativa indicó que la iniciativa no se limitaba a una posición aislada, sino que encontraba un eco significativo dentro de uno de los dos principales partidos del Congreso. El impacto del episodio no se limitó a lo que se decidió en esa votación específica. La presentación de la resolución se produjo en un contexto institucional ya tensionado por otros acontecimientos paralelos. En los días anteriores,
Las declaraciones públicas de un importante financiador de la campaña presidencial habían introducido un elemento adicional de inestabilidad política. Al defender abiertamente la sustitución del presidente por su vicepresidente, J.D. Vance, y al sugerir la posibilidad de crear una nueva formación política. Aunque estas declaraciones no tenían ninguna relación formal con la iniciativa presentada en la Cámara, su coincidencia temporal amplió la percepción de que el sistema político estaba atravesando un momento de reorganización inusual. Además, el discurso de Green hizo referencia a decisiones recientes del Ejecutivo que habían sido objeto de debate jurídico fuera del Congreso, incluido el uso de poderes militares sin autorización legislativa explícita, y disputas relacionadas con las obligaciones legales de transparencia. Al llevar estos temas al Pleno, el diputado los incluyó en el registro oficial del Legislativo, transformando las controversias en curso en un asunto formalmente reconocido por el Congreso. Este movimiento confirió al episodio un carácter documental que va más allá de su eficacia inmediata, ya que los discursos y votaciones de este tipo pasan a formar parte del historial institucional, utilizado por investigadores, juristas y los propios parlamentarios en futuros debates. Al final de la sesión, la resolución fue archivada y se reanudó la rutina legislativa. No se creó ninguna comisión especial, no se aprobó ningún calendario de destitución y no se produjo ninguna consecuencia procesal automática. Aún así, el episodio siguió siendo un punto atípico en el calendario político de ese mes, no por el resultado, que siguió las correlaciones de fuerza ya conocidas, sino por la forma en que un conjunto de tensiones institucionales dispersas convergieron en un solo día y en un solo espacio, en el centro del Pleno de la Cámara de Representantes. El significado más amplio de este movimiento aún no estaba definido en ese momento, pero su ocurrencia ya indicaba que el debate sobre la responsabilidad presidencial había superado el terreno abstracto y había pasado a ocupar, una vez más, el registro formal de las instituciones. A partir de ese momento, el episodio pasó a interpretarse no solo como un gesto aislado de un parlamentario experimentado, sino como parte de una convergencia institucional más amplia que se había ido formando a lo largo de los meses anteriores. Para comprender por qué la iniciativa llamó inmediatamente la atención, es necesario situarla dentro de los mecanismos reglamentarios de la Cámara de Representantes y los precedentes históricos que configuran el uso del instrumento del juicio político en el sistema político estadounidense. A diferencia de las mociones o los discursos de denuncia sin efecto procesal, la presentación formal de una resolución de destitución activa una cadena de registros institucionales que no depende de su éxito inmediato. Incluso cuando se archiva, establece posiciones formales, votos nominales y fundamentos jurídicos que pasan a formar parte del archivo documental del Congreso. Es en este contexto donde el papel desempeñado por Al Green adquiere un significado adicional. Green no es un actor episódico en este tipo de iniciativas. Desde 2017, utiliza el Pleno de la Cámara como espacio para sostener que determinadas conductas presidenciales traspasan el ámbito de la discrepancia política y entran en la esfera de la responsabilidad constitucional. A lo largo de los años, sus resoluciones han sido sistemáticamente rechazadas o archivadas, a menudo con un apoyo limitado dentro del propio Partido Demócrata. Lo que diferencia el episodio de diciembre de 2025 es el grado de adhesión registrado antes del archivo, lo que sugiere un cambio en la disposición interna de la bancada demócrata a asumir públicamente este tipo de postura. La votación, que reunió a 140 parlamentarios a favor de continuar con la resolución, no tuvo efectos inmediatos sobre la permanencia del presidente en el cargo, pero funcionó como un marcador político relevante. En términos reglamentarios, obligó a los diputados a posicionarse nominalmente, algo que la dirección republicana trató de evitar recurriendo rápidamente al mecanismo de archivo.
En términos políticos, señaló que una parte significativa de la oposición pasó a considerar aceptable el costo institucional de asociar su nombre a un proceso de destitución, incluso ante la certeza de una derrota a corto plazo. Este cambio de cálculo ayuda a explicar por qué el episodio se interpretó como algo más que retórica. Esta convergencia también se conecta con debates jurídicos que venían ganando espacio fuera del Pleno. Uno de los ejes centrales mencionados por Green se refiere al uso de poderes militares por parte del Ejecutivo sin la autorización explícita del Congreso, tema regulado tanto por la Constitución como por la Ley de Poderes Bélicos. El debate sobre los límites de la autoridad presidencial en operaciones militares no es nuevo, pero adquiere contornos distintos cuando se asocia a acciones recientes y se lleva formalmente al registro legislativo. Al hacerlo, el Congreso no resuelve la controversia en ese momento, pero establece que es objeto de una disputa institucional legítima, sujeta a interpretaciones jurídicas concurrentes. Otro elemento que ayuda a comprender la atención prestada al episodio es la acumulación de controversias paralelas relacionadas con la transparencia gubernamental, el cumplimiento de las decisiones judiciales y los conflictos entre el Ejecutivo y los órganos de control. Ninguno de estos factores por sí solo explica la iniciativa presentada en el Pleno. Sin embargo, cuando se articulan en un mismo discurso y se insertan en una resolución formal, pasan a ser leídos como partes de un patrón que algunos parlamentarios consideran relevante para la evaluación constitucional. Esta articulación es precisamente lo que transforma eventos dispersos en un debate institucional integrado. El momento político más amplio también contribuyó a esta lectura. A pocos meses de las elecciones de mitad de mandato, tanto demócratas como republicanos comenzaron a calibrar sus estrategias legislativas, prestando especial atención a la forma en que sus votos y posiciones serían interpretados por los votantes y los analistas. En este escenario, la decisión de apoyar o no el avance de una resolución de destitución dejó de ser solo una elección procedimental y pasó a tener implicaciones electorales e históricas. La disposición de 140 parlamentarios a asumir ese riesgo sugiere que parte de la oposición considera que el debate sobre la responsabilidad institucional puede tener suficiente peso político como para justificar la exposición. Esta convergencia ayuda a entender por qué el episodio no se agotó en el momento del archivo. Aunque no avanzó formalmente, la resolución sirvió de punto de articulación entre fundamentos jurídicos, estrategias políticas y registros históricos. Conectó los debates sobre los poderes presidenciales, los precedentes de destitución y las dinámicas electorales en un solo gesto institucional. Es precisamente esta intersección la que explica por qué los analistas comenzaron a tratar el discurso y la votación como una señal de reconfiguración del debate en el Congreso, aunque sus efectos sigan siendo, en esa etapa, indeterminados. Enmarcado en este mismo contexto de análisis, el episodio pasó a ser interpretado por observadores institucionales desde diversas perspectivas, sin que se consolidara una lectura dominante o concluyente. Una de las interpretaciones más difundidas atribuye a la iniciativa un sentido predominantemente estratégico, al considerar que la presentación formal de la resolución y el registro nominal de los votos funcionan como instrumentos de preservación de la memoria institucional. Según esta lectura, aunque el juicio político no avance a corto plazo, la formalización de las acusaciones, los fundamentos jurídicos y las posiciones individuales de los parlamentarios constituye un acervo documental que podrá ser utilizado en el futuro, ya sea en nuevos ciclos legislativos, en análisis históricos o incluso en posibles disputas judiciales relacionadas con la conducta presidencial. Desde esta perspectiva, la medida no se evalúa por sus efectos inmediatos.
sino por su capacidad para producir registros oficiales y sentar precedentes que puedan reutilizarse. Otra línea de interpretación se centra en los límites objetivos de este tipo de iniciativa. En un Congreso marcado por divisiones partidistas persistentes, los analistas que adoptan este enfoque argumentan que el control republicano de la Cámara de Representantes impone un límite estructural a la eficacia de las resoluciones de esta naturaleza, independientemente del volumen de votos obtenido por la oposición. Desde esta perspectiva, el uso reiterado del instrumento del juicio político en contextos de correlación de fuerzas desfavorable podría reducir su impacto político y reforzar la percepción de un estancamiento institucional, sin producir efectos concretos sobre la conducta del Poder Ejecutivo. Esta lectura no descarta la relevancia del episodio, pero cuestiona su capacidad para alterar trayectorias políticas ya consolidadas. También hay interpretaciones que sitúan el episodio en un movimiento más amplio de redefinición del papel del Congreso en la contención del poder presidencial. Para estos observadores, la iniciativa presentada por Al Green representa un intento de reactivar los mecanismos clásicos de control legislativo. En un entorno en el que otros instrumentos, como las investigaciones formales y las audiencias públicas, se enfrentan a bloqueos procedimentales o a la resistencia política. En este contexto, el juicio político deja de entenderse exclusivamente como un objetivo final y pasa a funcionar como una herramienta de presión institucional, capaz de mantener determinadas conductas bajo escrutinio público continuo. El éxito de esta estrategia, sin embargo, dependería de factores externos al episodio en sí, incluyendo decisiones judiciales, posibles revelaciones adicionales, y la disposición de otros actores políticos a sostener el debate a lo largo del tiempo. Las posibles consecuencias del episodio también se evalúan de manera condicional. Algunos analistas sostienen que el registro de 140 votos a favor puede influir en el comportamiento futuro del legislativo. Al hacer más aceptable la idea de que las impugnaciones constitucionales al Ejecutivo forman parte del debate político legítimo, incluso cuando no hay expectativas inmediatas de éxito. Otros, por el contrario, señalan que la iniciativa puede profundizar las líneas de polarización ya existentes, estimulando respuestas defensivas tanto por parte del Ejecutivo como de su base en el Congreso, lo que podría restringir los espacios de negociación en otras agendas legislativas. En ambos casos, se trata de proyecciones que dependen de desarrollos aún inciertos. La reacción del presidente Donald Trump tras el episodio también ha sido objeto de diferentes interpretaciones. Para algunos observadores, las manifestaciones públicas y el esfuerzo por descalificar la iniciativa indicarían una preocupación por la consolidación de una narrativa de contestación institucional recurrente. Para otros, estas respuestas se inscriben en un patrón ya conocido de confrontación retórica, sin implicaciones directas en las decisiones estratégicas del Ejecutivo. Hasta el momento, no hay elementos suficientes para afirmar cuál de estas interpretaciones tiende a prevalecer, o si ambas seguirán coexistiendo sin producir cambios sustanciales. El escenario que se perfila, por lo tanto, sigue abierto. El episodio ocurrido en diciembre de 2025 no alteró de forma inmediata el equilibrio de poder en el Congreso, ni generó consecuencias procedimentales automáticas. Su significado parece residir menos en las decisiones tomadas y más en los elementos que puso en circulación en el debate institucional. Las interpretaciones en disputa reflejan concepciones distintas sobre el papel del juicio político, los límites de la acción legislativa y los mecanismos de rendición de cuentas presidencial. En un sistema político profundamente polarizado, el impacto a largo plazo de este movimiento dependerá de decisiones futuras, de la evolución de otros procesos en curso y de la forma en que el Congreso, el Poder Judicial y el Ejecutivo
reaccionen a esta acumulación de registros formales y cuestionamientos institucionales. Hasta que estos acontecimientos se materialicen, el episodio sigue siendo un punto de inflexión en el debate, más indicativo de tensiones persistentes que de un desenlace ya definido.